Bueno, bienvenidos a todos y todas los que tienen la cámara prendida si la quieren, de los que tienen apagado si la quieren prender para hacer un poco más de amistosidad, genial. Si no pueden, no hay problema. Les cuento un poco, este encuentro es uno de dos, pero lo vamos a hacer los dos juntos, así que vamos a tratar de interactuar lo que más podamos. Nosotros en este grupo siempre o frecuentemente suelen estar la mayor cantidad del estudiantado, dado que la carrera tiene una fuerte vinculación con el entrenamiento deportivo y sobre todo el perfil del graduado tiene un impulso muy fuerte con el mejoramiento de las condiciones de los deportistas. Y las deportistas, este caso pareciera por lo pronto una excepción si somos tan pocos, pero mientras tanto yo doy la introducción, por ahí va ingresando gente. Si uno quisiera decir el objetivo general de este encuentro es la construcción de los tríos, llámese también duplas o cuartetos, aunque la denominación que nosotros tenemos dentro del protocolo es de tríos, tratar de conseguir tres personas que se puedan vincular con un tema, un contenido y un título para ser trabajado. En las primeras clases, bueno, la primera clase en realidad, nosotros les comentamos, yo estuve presente un rato, les comentamos por qué nosotros decidimos hacer este tipo de propuesta. Nosotros no encontramos, por lo menos en Latinoamérica, ninguna propuesta similar de un método, puede ser de investigación, pero también un método de la didáctica y que pueda aplicarse a un método de la lógica y el pensamiento sistémico que tiene que ver con la CCC, Construcción Colectiva del Conocimiento. Veíamos que nuestros estudiantes allá por el año 2008, 2009, 2010 no tenían una fuerte llegada al trabajo final de graduación, construcción de su tesis o tesina, proyecto de investigación o anteproyecto. Y una de las cosas que teníamos es que, bueno, la motivación obviamente siempre merma y cae en el estudiantado y ante dificultades la gente terminaba dejando el estudiantado. Nosotros dentro de la didáctica y la construcción de nuestra plataforma, que siempre fue Moodle, tratamos de interactuar lo mejor posible hasta que, bueno, las herramientas que teníamos era empezar a ver de otra forma el trabajo final de grabación. Hubo dos proyectos, un proyecto de que el estudiantado terminara con un trabajo integrador, que no era una propuesta de trabajo final, sino integrar una situación ante un tribunal, como lo puede ser un resumen de cada uno de los elementos o la solución de una situación hipotética surgida en el momento. Después eso generaba también mucha problemática de interfaz entre cada una de las unidades de apoyo. Así que decidimos entonces trabajar este estilo, un estilo colaborativo, y acá encontramos que bueno, el estudiantado se empezó a graduar con un menor tiempo de transcurrido y con un trabajo más acompañado con cada uno de nosotros que a posteriori seremos los tutores, directores o, bueno, o acompañantes de su trabajo. Y después, bueno, fuimos puliendo esta idea hasta lo que quedó el día de hoy, que tenemos tres grandes grupos, un grupo que está destinado hacia las capacidades condicionales, a las capacidades coordinativas y a las otras ciencias, llamamos nosotros, por ahí el vínculo con, no sé, la psicología aplicada al deporte, el vínculo con alimentación y nutrición aplicada al deporte, etcétera. Esta, que vamos a hablar un poquito más ahora de qué se trata, y otra que tiene que ver con el deporte escolar, que también tiene una vinculación muy fuerte con cierto, digamos, estudiantado que le interesa muchísimo esta vinculación. En todas, la realidad es que el camino va a ser el mismo, va a ser la construcción de un equipo que pueda trabajar de forma colegiada y que sepan también que este no es un trabajo de investigación pura, nosotros no pretendemos solucionar nada, no tiene un estilo de visión explicativa, más bien es un trabajo al estilo monográfico. Y cuando digo esto no significa esto restarle un peso a esto porque sea tesina y no tesis, sino que cada vez es más difícil investigar en estos momentos, cada vez es menos la población que se identifica con la posibilidad de investigar y sobre todo en la crisis institucional en la que vivimos, cada vez son menos las instituciones que nos permiten a los investigadores e investigadoras aportar algo o procurar aportar algo.
Entonces tenemos la visualización de la necesidad de recoger, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos menores de edad, consentimientos informados de los padres, consentimientos informados de las instituciones, hacer entrevistas, encuestas, observaciones o cualquier instrumento de recolección de datos con carácter asertivo. Y todo eso lleva un montón de tiempo, que era lo que entonces el estudiantado no terminaba finalizando. Y una gran cantidad terminaba siendo aquellos que decían, y yo hice la licenciatura, pero no hice la tesis todavía, ¿no? Entonces quedaban ahí flotando, 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 se les vencía la regularidad, entonces volvían a empezar de vuelta y se les vencía y por ahí estaban, qué sé yo, cursaban en 3 años de forma ordinaria y después no terminaban graduándose nunca. Y ustedes están en este momento entonces acá, en la cual ya hay un vínculo de un mayor profesionalismo y ya está bastante pulida la asignatura, y vamos a tratar de, bueno, en este encuentro construir los recursos para que ustedes puedan vislumbrar algún horizonte de encuentro. Obviamente, cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué es el rendimiento deportivo y cuáles son las relaciones que generan en el saber de la cuestión, de este marco teórico, estado del arte, de estas necesidades imperiosas de reconocimiento de lo que vamos a hacer, bueno, aparece acá varios autores, nosotros tenemos, no sé, pensemos en la periodización del entrenamiento deportivo, Manbiev, en las campanas de Forteza. Aparece Scheiner, Jefferson y Martín, ¿no? Que definen que entre todos un poco la idea es que el resultado, el rendimiento deportivo es la relación del resultado con una actividad deportiva que especialmente se vincula en el deporte de competición, por ese rendimiento competitivo, rendimiento deportivo, y que cristaliza las magnitudes que le otorga la actividad deportiva o la actividad motriz según las reglas propiamente definidas por los reglamentos de cada una de las modalidades y de los deportes: atletismo, lanzamientos, carreras, pruebas múltiples, saltos, natación, o los nados, saltos ornamentales, los estilos, los deportes colectivos, las estrategias, las tácticas, las técnicas, la situación de juego, los controles de ofensiva y defensiva, y así una gran cantidad de elementos. Concretamente, entonces, el rendimiento deportivo nosotros lo vemos como una construcción de hiperpercepción que se refiere a el sujeto externo del grupo de deportistas, como también pueden ser la visión y la misión que plantee el entrenador a la hora de construcción del juego, sobre el rendimiento deportivo, y que tiene que ver en algunos casos con situaciones individuales sin incertidumbre o con poca incertidumbre, y en otros casos en situaciones grupales mayoritariamente con mucha incertidumbre del ambiente, del contrincante, del adversario y otros. Entonces acá podemos, si se quiere, llegar a una primera impresión de lo que plantea la asignatura de trabajo final de graduación en torno al rendimiento deportivo, que es una definición que tiene que ver con que el rendimiento deportivo es la relación entre las marcas o propiamente el rendimiento obtenido en la práctica deportiva en relación directa con el esfuerzo, o también denominado cantidad de recursos empleados para lograrlo. Para ello, si nosotros queremos incrementar el rendimiento deportivo, que es el anhelo de cualquiera de nosotros si estamos en un equipo deportivo, debemos ser capaces de aprovechar todos los recursos, aunque el humano así no debiera conocerse, para entonces obtener el rendimiento, también entendiendo que el sujeto no es un objeto, o sea, el deportista no es un objeto, y también una de las luchas más grandes que están en la actualidad en torno a los practicantes es tratar de cuidar su integralidad y observar la percepción de la corporeidad y no de un cuerpo objeto, sino de un cuerpo sujeto. En este sentido surgen, me parece que los factores que influyen en el rendimiento deportivo, que son los que por ahí nos van a permitir el día de hoy estratificar el trabajo que van a hacer ustedes. Y acá, bueno, un ejemplo de eso es, por ejemplo, la psicología aplicada, ¿no? Hoy cualquier equipo
o cualquier deportista individual que haya llegado a un vínculo con determinado rendimiento y fíjense que les hablo de rendimiento básico, o sea, un campeón nacional, un medallista nacional, no estoy hablando de un campeón olímpico, que en Argentina hay miles, porque hay miles de deportes, cientos de deportes. Un campeón nacional en su mayoría de deportes tiene el vínculo con algún psicólogo, psicóloga, que no siempre estos psicólogos son psicólogos aplicados al deporte, porque todavía no hay una gran cantidad de graduados, pero sí son psicólogos más de corte positivista que se han incorporado al mundo de los deportes por sus pasiones y demás, y bueno, y están un poco ampliando en estas posibilidades de acompañamiento al deportista. Pero incluso muchas veces cuando uno habla de rendimiento deportivo, no siempre habla de, o conversa o lee, no siempre habla sobre un deportista de élite, ¿no? Porque, a ver, rendimiento deportivo también puede ser, hola, ¿qué tal? Estoy entrenando todos los días y la verdad que mi objetivo, mi prioridad es mejorar mi rendimiento y meterme, supongamos, no sé, en alguna competencia o tratar de llegar a mejorar mi propio rendimiento. Entonces, alto rendimiento es una cosa, ¿no? Que todos conocemos, y por el otro lado, rendimiento deportivo, por ahí queda un poco acompasado a la elevación del rendimiento de cualquier equipo o de cualquier individuo si nosotros utilizamos todos los mecanismos posibles. Ahora, si yo voy al gimnasio a solamente 3 veces a la semana y procuro, hasta incluso desde el punto de vista estético, mejorar alguna cualidad de mi relación con el objeto, mi contorno, mi masa muscular, no estamos hablando de rendimiento deportivo porque no se aplica más que un mínimo esfuerzo que ir 6 horas por semana a un gimnasio, que es casi nada, te diría, aplicaría a ejercicio físico y actividad física. ¿Cuáles son entonces estos factores? Bueno, obviamente en primero son la capacidad física primordial, representa el 70%, por lo menos desde la bibliografía estandarizada y reconocida, en cualquiera de los años que hablemos y décadas, de 1880 en adelante, el elemento fundamental y trascendental por el cual se vincula el rendimiento alto, salvo en algunos deportes cuya actitud y cualificación cognitiva determina, como por ejemplo el ajedrez. Sacando aquellas eventualidades, las capacidades físicas son primordiales, y estas también tienen una alta relación o una estandarización directa con el perfil fisiológico del deportista, o sea, la cualidad genética que él trae. Las habilidades también, ¿no? Y sobre todo dentro de ellas, otro factor son las relaciones entre las tácticas y las técnicas, también obviamente las estratégicas, pero que muchas veces tanto la táctica como la estrategia muchas veces se puede solucionar con un buen director técnico. Por tanto sería algo así como eferentes, ¿no? Porque un equipo, pensemos ahora, por ejemplo, en la situación de juego de un handball, donde el equipo por ahí no esté tan maduro, sí tenga una buena estrategia porque se vinculó el entrenador con el equipo y dijo, vamos a hacer esto, estudiamos al contrincante, arranquemos por acá, banquemos la defensiva, hagamos esta situación de juego, rotemos sobre esta circularidad, y en el fondo un entrenador que está diciendo, haz esto, haz lo otro, haz aquello, un preparador físico que le dice, mira, ahora salí, va a entrar él, vamos ahora a reformar ahora con el C3, C5. Entonces puede acompañar este proceso, por eso incluso nosotros decimos que se llama equipo deportivo, ¿no? Equipo de dirección deportiva, donde también están los atletas y donde también están los entrenadores, psicólogos, médicos, nutricionistas, kinesios, rehabilitadores, entre otros, ¿no? Y que todos forman parte del proceso. Ahora, la técnica ya no se puede modificar, es totalmente introspectiva, o la tengo o no la tengo, y el camino de la iniciación deportiva para la construcción de una técnica adecuada a lo largo digamos, de la edad deportiva del individuo es trascendental, ¿no? Y por eso es que decimos nosotros que cada vez más el deporte empieza más temprano, porque las comunicaciones con la competencia de alto rendimiento se vinculan en un Juego Olímpico de la Juventud, que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero que lamentablemente es así porque vivimos en un mundo occidental capitalista que pretende tratar de exprimir al máximo la mercantilización del deporte, y allí entonces, bueno, surgieron los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué otros elementos son factores fundamentales y que recursivamente se reconocen dentro de los múltiples del rendimiento deportivo? La alimentación. Hoy más que nunca, en esta última década, sobre todo los deportes individuales,
han mejorado casi en un 45% los rendimientos y los récords del mundo gracias a los productos ergogénicos. El tema es que la información de la comunicación es tan agresiva y tan mercantilizada que nunca se sabe qué elementos y qué condimentos son los necesarios para cada una de los deportistas, pero ya hay, por ejemplo, investigaciones reconocidas como la de Freeborn, por ejemplo, o la del escocés Ireland, que plantean que hay que hacer un estudio interno, individual de cada sujeto, sobre todo para los atletas de rendimiento de larga distancia o de distancia media, para reconocer qué es lo que necesita. Y ya no existe una media de la alimentación, ¿no? Entonces vemos el que antes de tirar penales, yo lo vi en situaciones del Campeonato del Mundo, la gente estaba tomando geles con cafeína y decías en un campeonato del mundo, una copa del mundo, y decías, wow, qué locura, ¿no? Porque en un momento en el que hay que tener templanza, que hay que tener una cierta disgregación de la atención, bien llamado dispersión, y no así concentración de la atención hasta el momento en que te toque realizar el tiro único y último a hiper precisión, le estás metiendo una cafeína que te genere un impacto, ¿no? Una robustez a tu sistema ácido que hace que quizás la determinación que tomes sea no pensada y bueno, el resultado es difícil de medirlo si ayudó o no ayudó, pero la lógica del sentido común implica que sería más negativo que positivo. Entonces acá la alimentación juega un papel fundamental. Nosotros lo entendemos como factor, pero no creo que estemos capacitados, yo en lo propio, Nahuel, para acompañar un procedimiento de esto. Por eso, si bien es un factor del rendimiento deportivo, lo trabajan en otro grupo, que son las otras ciencias, y ahí entonces sí, con acompañamiento de algunos nutricionistas aplicados al deporte, lo trabajan en el grupo que está, por ejemplo, Sergio Córdoba. La personalidad del sujeto, ¿no? Vemos mucho en la actualidad que ya los equipos deportivos, sobre todo, trabajan el tema de quién va al lado de quién, ¿no? Digamos, no es lo mismo los equipos deportivos, ahora pienso, no sé, en béisbol, por ejemplo, no sé si alguien hace béisbol, o pensemos también en vóley, que son por ahí, tiene un sistema de rotación, ya no es lo mismo poner al lado a un sanguíneo con un colérico, ¿no? Entonces es importante y este trabajo del desarrollo del temperamento se está haciendo y hoy nada, es trascendental. Ya todos los equipos deportivos saben si vos tenés, no sé, en el fútbol, el central que es colérico y tratar de no ponerlo al lado de un 3 o de un 4 con un flemático, porque van a tener inconvenientes. Entonces, por más que sea buenísimo técnicamente, estratégicamente y demás, vos sabés que el tipo de personalidad de él en una situación de riesgo y negativa va a jugar en detrimento tener a otro temperamento al lado. Nosotros podemos trabajar algo de esto, aunque no como matriz de temática, para eso están los otros. Y después, bueno, los factores vinculados a la salud, que es, yo la verdad que he tutoriado un montón de este tipo de trabajo, lo que tiene que ver con empezar a pensar en primer orden como cualitativamente emergente al deportista, al sujeto que cuando emigre de la actividad deportiva de alto rendimiento en sus 30, la edad media del abandono del deportista de alto rendimiento son 30, 34 años, por lo menos pensando en Juegos Olímpicos, al margen de algún otro deporte o modalidad, por ahí el ciclismo, que es muy por ahí más de una persona que está sobre los 50 años y puede estar todavía compitiendo en un Tour de France sin problema, aunque se les está complicando con los gurises. Y ahí entonces me parece que entran estas cuestiones. Y por último, y ya les doy la palabra a ustedes, tiene que ver con el vínculo de los factores circunstanciales, ¿no? Eh, Hay muchas modalidades de deportes, nosotros antiguamente llamábamos alternativos, alternativos, hoy los llamamos deportes hegemónicos, como por ejemplo, perdón, la actividad del ciclismo de montaña, como por ejemplo el parkour dentro de la gimnasia, como por ejemplo las aguas abiertas dentro de la natación, como por ejemplo el trail dentro del atletismo, como por ejemplo el fútbol en la arena. Bueno, son deportes en la cual hay una gran, o sea, son modalidades dentro de los deportes o disciplinas que hay una gran cantidad de incertidumbre, por tanto el análisis, ¡olis!
Por tanto, ¿cómo se llama? El análisis de la propuesta ya no está basado en la marca o en el tiempo o en el deseo del rendimiento deportivo, sino también en controlar aquellos efectos de la naturaleza que nos imponen y que no lo puedes reconocer hasta el día previo. Eso entonces son los elementos más importantes. Si todos ustedes están acá, tienen que entender que eso es lo que nosotros vamos a trabajar. La pregunta posterior y que por ahí sería lo más específico, lo más minucioso y muy requerido, sería, bueno, ¿cómo yo encuentro un problema o el desarrollo de la base de un problema a partir de mi experticia? Y ahí tiene que ver con qué trabajos ustedes han hecho en sus prácticas concretas, profesionales o no, ad honorem o incluso como deportista que les permitió entonces estar ávidos. Nosotros el término real que se utiliza en la ciencia es ser ser expertise de la situación. Y como los anillos para poder buscar cómo nos vamos a encontrar como equipos, vamos a partir de qué medí yo, o sea, sí, qué medí, ¿no? ¿Qué evalué? ¿Qué controlé a lo largo del tiempo en mi camino expertise? Por ejemplo, no sé si me vinculo con la natación, ¿qué medición puedo hacer? Bueno, la medición de la oscilación del centro de gravedad frente al agua como masa. En la natación puede estar el ratio vertical en la salida y el ingreso al agua. Podemos hablar de la frecuencia cardíaca, la potencia aeróbica, si es una actividad de mediana duración. Podemos hablar, no sé, del consumo de oxígeno máximo. Podemos hablar de umbrales. ¿Qué conocimiento tengo yo desde la vinculación de mi deporte con aquello más específico que hace que yo hoy haya por lo menos tenido una experiencia de medir y reconocer los valores propios de un deportista? Y por otro lado, bueno, obviamente el anillo de, ahora, los anillos del deporte, o sea, bueno, quiénes son los que quiénes van a trabajar sobre el rugby, quiénes van a trabajar sobre el baloncesto, quiénes van a trabajar sobre el atletismo. Y posterior a eso, bueno, escucharlos un poco también qué ideas tenían ustedes de trabajo para ver si hay alguno que por ahí le interesa el rendimiento deportivo, pero no es tan experto, puede entonces proponer un trabajo colaborativo o una aproximación hacia esos grupos. La media de trabajo son tríos. Tenemos que generar tríos en este encuentro. En algunos casos excepcionales podríamos tener duplas y en otros también muy excepcionales, porque ya hay más personas que se vinculen con eso y realmente tienen el deseo de trabajarlo, cuartetos. Realmente los que llegan más rápido a la finalización de curso, que se demora aproximadamente un año, son los que tienen tríos. Recuerden que no todos están en la misma situación acá. O sea, hay personas que lamentablemente, a mi juicio por lo menos, deben un montón de asignaturas finales todavía y el reglamento de la asignatura los deja cursar porque tienen que tener una cantidad de asignaturas aprobadas mínimas. Y hay otros que por ahí ya tienen casi todas las asignaturas vencidas, terminadas y solamente literalmente les queda la tesis, el trabajo final de graduación. Entonces ahí va a haber una diferencia entre que aquel que por ahí no ha avanzado tanto dice, bueno, que mis compañeros avancen, total, yo me tengo que centrar en esto, ¿no? Y acá no puede pasar eso. Hay que trabajar todos al unísono, hay que ser compañeros y hay que entender que el esfuercito que cada uno va poniendo son esos avances, ¿no? Progresivos. Y hay personas que quizás incluso no estén tan expertise con la situación, pero quieren aportar de otro lado y también pueden aportar en la construcción del texto, del hipertexto. Porque no solamente es importante acá encontrar algo que sea atractivo, encontrar algo que les llame la atención, encontrar algo que ustedes quieran aportar para decir después, che, yo esto después lo quiero publicar y quiero seguir trabajando, sino también tiene que estar bien construido el texto. Y miren, nosotros, yo por ejemplo, les cuento del año pasado. El año pasado, ¿cómo le decimos nosotros? La Corte, perdón. La Corte 2024-1 empezó, obviamente, en agosto, termina el cuatrimestre, ¿no? Como lo hicieron ustedes, empieza en septiembre el segundo cuatrimestre, o sea que yo de ellos tuve 7 trabajos y 4 ya terminaron.
No pasó un año todavía. Y los otros tengo dos, o sea, de los 7, tengo dos que ya están con el trabajo final terminado y están esperando. Están o construyendo el PowerPoint o finalizando. Y tengo un equipo un poco más retrasado que, nada, está ahí, digamos, terminando su capítulo número 2. De la cohorte del 2024-2 pasó solo un cuatrimestre y tuve 11 trabajos. Tres ya terminaron, chicos. O sea, un cuatrimestre nada más. Desde que terminó la asignatura, un cuatrimestre y ya terminaron. Pero ¿de qué depende eso? De esa horita que le dedicás diario, ¿no? Así, bueno, a ver cómo vamos. Tenemos un drive compartido los tres. Bueno, a ver, trabajamos. ¿Qué hizo? No, mira, esto tengo que corregir. No, el profe me dijo que la cita no es correcta. Bueno, voy a Normapa. Es una pelotudez, perdón la palabra, porque, o sea, es una cosa que es estructurada, no te puedes equivocar ahí, nos equivocamos todo. Bueno, una vez que yo digo, hay que corregir esto, ya después en las próximas, marco amarillo, y si no lo entendiste, digamos, muy fácil, digamos. Va el apellido, va el nombre, va el año, son cosas que, nada, son estructuradas, ¿no? Las reglas mnemotécnicas que hemos aprendido en la secundaria no tendría que ser. Ahora, por ahí hay alguien que es más sabio para eso, entonces va corrigiendo todas las citas, ¿no? El otro es más creativo y va encontrando textos que puede ir acompañando. El otro por ahí le gusta más escribir. Ahora tenemos un montón de mecanismos con la inteligencia artificial que nos ayudan un montón. No es lo mismo, incluso el año pasado, 2024, que 2025 ahora, donde ya están súper ávidas, súper desarrolladas y nos pueden acompañar un montón, sobre todo en encontrar errores, en vincular unos buenos conectores, ¿no? Y la figura mía, entonces, ¿cuál va a ser? Mi figura va a ser el equipo que componen. Al azar agarro, ¿no? Pablo, Rodrigo y Hugo, supongamos, sobre baloncesto y bla, bla, bla. Bueno, me envían el primer capítulo, tiene 13 epígrafes. Cada epígrafe puede llegar a tener 5 páginas, pongamos como media, 4 páginas, 4 8 12 páginas. 12 por 3 capítulos, ¿no? Son 36 páginas, más la introducción, carátula y más, un trabajo final de oración de 40 páginas. Imaginen ustedes si no pueden escribir una página por día. En 50 días liquidan la tesis, ¿no? Entonces, claro, después ahí ustedes tienen el tiempo que yo estoy en corregir. Ustedes hacen el primer capítulo, hacen los primeros 3 epígrafes y me lo mandan. Y me lo mandan a mí y lo mandan al Turnitin. Turnitin es un sistema antiplagio que nosotros determinamos para ayudarlos a ustedes y que también después cuando publiquemos eso, todos los que se sacan 9 o 10, la tesis se publica en nuestro reservorio y de ahí sale para el mundo y para toda la galaxia y entonces tiene que estar perfecto. Y ahí eso se demora, cada corrección se demora en 8, 10, 12, como mucho 15 días. Y yo les mando, bueno, los errores son estos, vuelven a hacer el capítulo uno mientras hacen el capítulo 2, ¿no? Y esos errores que estuvieron en el capítulo uno ya no los tendrían que demostrar en el capítulo 2. Y así me entregan en el capítulo 2. Y de estos chicos que yo les decía, por ejemplo, entre la corte uno y la corte 2 del 2024 los que ya terminaron, que en total son 8, o sea, son 6 y 2. Yo, por ejemplo, con la media me mandé solamente 6 correos. La media, con algunos mandé 10, con algunos mandé 4, ¿no? Y ese es el vínculo, ¿no? Ustedes van a tener una persona experta, entre comillas, no al 100%, porque se supone que uno no puede saber todos los deportes a precisión, pero que los va a acompañar en ese proceso. Y como yo vengo del atletismo y es un deporte de tiempo y marca, y dije que me iba a demorar 30 minutos, miren, son 21 y 29 y ya terminé mi acompañamiento interno. Los escucho. Primero preguntas del sistema, si se entendió cómo vamos a trabajar en el sistema. Y después vamos a los contenidos. A ver, no tienen pregunta del sistema entonces. Ah, ya. No, profe, no sé si el tema del sistema, pero yo quería preguntar por el tema de los tríos o cuartetos. ¿Qué querés preguntar? A ver. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que adeudan materia no pueden rendir sería el final hasta que no saquen todas las materias? O sea, no tenían aprobado el trabajo final. Claro, ¿Es mira, es así? muy fácil. Supongamos que somos vos, yo y Raúl, y vos ya terminaste todas las asignaturas, vos ya terminaste el trabajo de tesis, tenés todo aprobado, se va a armar una presentación de tesis solamente para vos. Después termino yo. Me quedaba a mí, no sé, pedagogía. Termino pedagogía, me hacen una mesa para mí. Después termina Raúl, le hacen una mesa para Raúl. Y en esas tres personas, yo como tutor voy a estar presente en cualquiera de los tres, en caso de que sea un trío. Por tanto, no es un impedimento. Pero estaría aprobado cuando aprueba individualmente.
no el trío. Una cosa es, claro, una cosa vos vas a tener una sola nota, pero la nota es la relación de tu presentación oral, que es la defensa de tesis, y el trabajo que evalúo yo. Yo soy el que evalúo tu Claro, trabajo y le pongo una calificación. ¿Se entiende? Terminaste conmigo, sí, el trío de ustedes terminó conmigo. Yo le puse, mando, ustedes nunca lo van a saber, pero yo mando a la corte y digo, mira, muchachos, este es un trabajo de 8 porque cumple con esto, con esto, con esto, con esto. Bueno, a Osvaldo hay que hacerle una mesa de examen la semana que viene porque ella tiene todas las asignaturas aprobadas. Y ahí vos te sacaste un 10 y te queda un 9 en el trabajo. Ahora, por ahí Raúl va a la presentación oral después de 2 años de eso, porque no se vence una vez que termina, y por ahí hizo una presentación más débil, se sacó un 6 con ese 8 que ya tenía el trabajo y le queda un 7. ¿Se entendió? claro. Y si se rinde, o sea, yo lo que pregunto, porque hay veces que por ahí, como decían, vamos a unir ideas de uno con otro. Y en este caso nuestro, que se relacionan dos deportes, en uno yo conozco y el otro no, porque elige un compañero, pero cuando yo voy a defender mi trabajo, tendría que conocer y hablar de todo el trabajo, ¿no? Pero ¿por qué dos deportes? ¿Es Bueno, una en idea nuestro caso, por tuya? ejemplo, no, no, un compañero propuso un tema que era de halterofilia con los beneficios con la gimnasia. Ah, Y bueno, bien, entonces a mí me gustó por la halterofilia y él tiene conocimiento de gimnasia. por supuesto, de Pero 10. sí, el tema, bueno, que después, digamos, uno tendría que, o sea, no es como que se arma un trío, vamos los tres, sería lo ideal, ¿no? Y cada uno pone su parte, ¿no? Sino que cada uno No. tendría que saber todo completo. No, no, esto es Ah, un ok. sistema, Osvaldo, es un sistema, es un conjunto de elementos que están interrelacionados de forma directa. Y vos tenés que ser tan experto de la gimnasia como de la halterofilia. Literalmente. Y la defensa va a ser Sí, sobre eso. Ahora, después el tribunal, nosotros no tenemos tribunales juiciosos, puntillosos, específicos. Soy yo, Alejandro Ebrandi, que lo conocen, es Sergio Córdoba, es José, es Antonio, Julio Antonio. O sea, somos gente, digamos, somos compañeros, nuestros tribunales de compañeros, de profesores, claro, ¿entiendes? Somos colegas, digamos. Es para, la defensa oral se va a dar cuando vos ya estés aprobado. Y es después casi como quien dice una cuestión formal la presentación, ¿sí? Y ahí, claro. nada, puede mermar un poquito tu nota, pero nadie te va a decir, Osvaldo, contestame vos sobre gimnasia. El rolido. No, porque no es así. Se tira una pregunta y después contesta el que considera pertinente. Después, en la presentación, bueno, vos estudiás y te toca lo que en el equipo quieran, ¿me entendés? Claro. Nahuel, soy Sí, yo, sí. Pablo. Sí, Pablo. Soy ahí compañero con Mariano. En realidad, el trabajo sería el siguiente: sería eh, el desarrollo de la potencia de los miembros inferiores en gimnastas juveniles. Y el método sería el trabajo de la El halterofilia. trabajo de ejercicios de halterofilia. Claro, sí, 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 tengo trabajos similares. Sí, 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 perfecto. Entiendo la lógica. Es correcta, está bueno. Ujú, me gustó. Sí, lo que estaba pensando, o sea, este trabajo en realidad lo que, o sea, estuve viendo es más buscar trabajos anteriores de esto y ver qué es lo que se dice la influencia. O sea, no es realizar un trabajo, no es que yo tengo que realizar un trabajo sobre la hipertrofia en mi gimnasta. Por ejemplo, yo soy entrenador de gimnasia artística y no es que tengo que yo realizar mi trabajo, o sea, hacer un trabajo específico para mi gimnasta, sino que Mm. recaudar de información que ya existente. Así Bueno, es. eso estaba al principio hay un video que yo explico eso, pero te lo explico así, un poco más reducido. Este no es un trabajo de campo, ni de laboratorio, ni de experimento. Este es un trabajo denominado tesina o monografía, donde vos vas a recolectar toda la literatura especializada que permita entender el tema de nivel general a específico. Por ejemplo, te tiro así al azar y un poco pensado, pero un poco tirando una piedra, arrancarías con un capítulo uno que aborde el desarrollo de la fuerza potencia
¿no? Donde vos ahí hables de las técnicas específicas, qué musculatura, qué tipos de métodos se suelen utilizar. Un capítulo 2 del vínculo de esa fuerza en la gimnasia contemporánea, no sé qué tipo de gimnasia, si es con aparato y demás, o artística, supongamos, artística, Sí. y un capítulo 3 en la cual se encuentren todas las relaciones que existen, métodos, desarrollos de rendimiento, si hay alguna variable o estadígrafos que demuestren el uso o abuso de esto, desarrollo con otros métodos que no trabajaron, recomendaciones al respecto. ¿Se entiende? Principios aplicados a la gimnasia de la fuerza-potencia. Es como, vas desde donde vos querés, ustedes parten de donde quieren, puedes partir desde la potencia, puedes partir desde el desarrollo de la halterofilia, puedes partir desde el desarrollo de la gimnasia y después lo que sí tienen que hacer es empezar a ser más específico. Ya en el capítulo 3 bueno, vas a definir qué es algo, en el capítulo 3 tienen que ser cosas concretas. Por eso en el análisis de la búsqueda bibliográfica, ustedes van a encontrar literatura de diferentes órdenes. De primer orden, aquellos que son por ahí más generales. De segundo orden, aquellos que se aplican directamente a su estrategia. Y quizás de tercer orden son las que ustedes van a tener que poner un poco más de espíritu crítico y decir, bueno, mira, por ejemplo, esto que se hizo en el ciclismo podría relacionarse con esta situación balística de una, no sé, de unas anillas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí usted tiene que ser bien específico, aunque sea de otros deportes. No sé si se dio a entender, igual esto se aplicaba para todas los trabajos finales de graduación de los chicos que están acá. Sí, 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 o sea, lo tengo también medio pensado. Bueno, lo que habría que buscar es tratar de buscar un compañero o compañera más que por ahí pueda vincularse el trabajo de la Ah, musculación en la halterofilia o el trabajo de la gimnasia o que tenga experticia en la potencia, ¿sí? Y tratar de hoy encontrar el eso. grupo que tenemos es creo que de 4 compañeros. Mm, ¿quiénes serían? ¿Vos? Eh, Mariano, Osvaldo, sí. Yo también estoy con los chicos. Buenas Martín. noches. Hola, ¿cómo andás? Martina y, a ver, ¿Y dónde hicieron esos? ¿Dónde se habían reunido antes? ¿Fueron tirando ideas? ¿Se conocen? no, por el grupo, un grupo que realizó el profesor de El de Brandis. Alejandro. Ajá. Y faltaría Exacto. Karina, no sé si está presente. ¿Karina con K o con C? ¿No saben? Karina con K, ¿Y qué apellido? Vallejo. Vallejos. Bueno, listo, buenísimo. Lo dejamos ahí, con un asterisco el de ustedes. Avanzamos con otros y después por ahí charlamos sobre algunas cositas más, pero no se vayan porque nada, les voy a contar un montón de cosas más. Gracias. Escucho, ¿eh? Otro equipo. ¿Hay alguien que ya tenga otro equipo más? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Hola, Sí, Diego, ¿cómo estás? el profe, ¿todo bien? Bueno, Bien. tomo la posta yo del grupo. Dale. Debe ser más grande, capaz. Eh, bueno, nosotros, bueno, con un compañero hace un tiempo, ya hace un año que estamos cursando, año y medio que estamos cursando, y bueno, siempre hemos trabajado, no hemos colaborado y nos dado una mano en explicar algunos temas de algunas cátedras, y bueno, él trabaja también con el deporte, él está más en el básquet, yo estoy mucho en el fútbol, hace muchos años. Eh, y bueno, en este último tiempo también se sumaron dos compañeros más, así es como que ya hemos armado un grupo y hemos pensado medianamente en una temática para partir desde ahí. Sabemos que puede variar un montón o poco quizás de acuerdo al entendimiento de a dónde queremos llegar con el trabajo este. Pero en un principio iba a ser el estudio de la relación que existe entre la velocidad perdón, entre la saltabilidad y la velocidad lineal en futbolista o en basquetbolista. No definimos bien el grupo que íbamos a estudiar, pero bueno, medianamente por ese lado venimos. Nos pasa que, bueno, yo por ejemplo tengo experiencia en esto hace muchos años, hace 13 años estoy recibido y trabajo en el deporte hace mucho.
Rodri trabaja también en el deporte, los chicos también, entonces como que nos da la posibilidad también de tener un poco más de apertura y de conocimiento a lo que vamos a trabajar, o por lo menos también entender qué siente o qué vemos de un jugador, un deportista, cuando trabaja con este tipo de capacidad. O sea, ¿todos son de Córdoba? Vos sos de Córdoba, ¿no? Yo sí, se nota un poquito por la voz, ¿no? Creo que la tonada me manda al frente. Sí, yo soy de Córdoba, Rodri es de Tres Arroyos, que está acá también, Rodrigo Arenas, está ahí. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Qué Sí, sí, acá tal? ¿Qué estoy. Valen tal? también está. Profe, ¿cómo va? Yo soy de Santa Fe, no Joya. soy de Y Córdoba. nos falta Andrés Guade, que no entró ahora, no lo veo acá conectado. ¿Andrés Pero cómo? bueno, él. ¿Guade? Guade, sí, ¿Con G? W-A-D-E, Guade. W. Ah, mira. A-D-E, Sí, Guade. joya. Bueno, Y bueno, el por ahí la utilización de relación de una cosa con bien, otra en la literatura científica da idea de un trabajo de corte explicativo, porque para eso, cuando digo, che, la relación entre esto y aquello, quiere decir que tiene que haber una medición, una estandarización de esa medición y una aceptación o rechazo de una hipótesis, ¿no? Decís, bueno, a mayor trabajo aumenta la velocidad lineal en los... Ah, bueno, hay que demostrar que esto que se hace y se demuestra probando, ensayando con un grupo control, con un grupo y demás. Por ahí tendríamos que dejar eso, que sí está bien, si es que existe literatura, porque ahí montaban, yo le puedo facilitar después alguna, no sé si en baloncesto y en fútbol, pero sí existe eso. Podríamos dejarlo para el capítulo 3 que sería lo más específico, pero en el título tratamos de arrancar con algo más general, que no se me ocurre ahora. Podríamos ir a el desarrollo de la velocidad lineal en baloncetista o en basquetbolista, pongamos, y entonces después nosotros llegamos a decir que ya hay literatura especializada, que es este y este, con esta forma de trabajo, esta forma de trabajo, que lo vinculan directamente con esto, ¿no? Pero el que se acerca a leer su futuro trabajo final de graduación, se acerca no porque quiere conocer la relación que existe, sino que se acerca porque quiere conocer cómo aumentar la velocidad o cómo mejorar la velocidad, o cómo promover un desarrollo sostenido en el tiempo de la velocidad en jugadores de baloncesto, o en alguna posición, ¿no? Dije baloncesto porque dijiste no sabían qué deporte, ¿no? Em, Quedaría definir eso, ¿no? ¿Cómo arrancar? Sabemos a qué tenemos que llegar, sabemos que existe literatura, quedaría en qué título ponerle o qué tema ponerle, porque vos después si arrancás desde ahí, desde relación, imagínate que ya haces la relación del capítulo uno. ¿Cómo llegas al 3? ¿Qué vas a poner? ¿Entendés? Ya no tenés más nada. Esto es lo que vos tenés que inventar el día de mañana. Entonces, quedemos ahí, quedemos en partir de lo general y general específico, hiperespecífico, y el paso siguiente de ustedes como investigadores sería, bueno, ahora sí avanzo en probar esto de esta forma, de aquella forma, y, bueno, y la experticia esa ya quedaría para una publicación de ustedes, de artículo científico, maestría, lo que quieran. Pero Profe, también teníamos, Andrés había tirado el tema de la velocidad de ejecución en el entrenamiento de la fuerza para planificar y como método de control, digamos, en futbolistas también. Y ahí podríamos meter también el salto con la velocidad, pero ya va a ser un poquito la más velocidad, complicado. pues, perdón que te corté, la velocidad de ejecución de qué. O sea, para los programas de fuerza, para el entrenamiento de fuerza. Ok, la velocidad de ejecución en la programación Claro, como contenido o como componente de la carga, ¿no? Que casi nadie lo claro. utiliza. Bien, un temón también, que tampoco podríamos arrancar desde ahí. Tenemos que arrancar de los contenidos, los componentes de la carga para tal cosa y terminar diciendo, bueno, a ver, no solamente es la intensidad basada en la repetición máxima o en la fuerza máxima, sino también que está esta, ¿no? Y que da, no sé.
Por ahí hay un par de trabajos, hasta incluso hay trabajos en el agua, en natación muy buenos, y obviamente en musculación hay un montón. Eh, Ambos trabajos son, o sea, como media sabemos que vamos a trabajar la velocidad. O sea, eso ya lo sabemos, digamos, como capacidad o la rapidez de traslación o de ejecución, ¿no? Y también de reacción, ¿por qué no? Eh, Digo eso porque hay una literatura más anclada en los 90 que habla de velocidad y hay otra más corte neurocientífica que habla en realidad de rapidez, ¿no? Intrínseca y extrínseca, que ahí por ahí se puede ver más con la traslación y con el pensamiento divergente, con la acción, ¿no? Del estímulo hasta la acción, que tiene que ver con lo interno y que le llaman más rapidez. Pero en ambos, buenísimo, está lleno de literatura. Y el Claro, ping. profe, perdón. Sí, está buena la idea. Lo que nos pasa es que directamente no lo podemos plantear como un trabajo de campo, porque en un principio a nosotros cursar evaluación y control y también estadística aplicada, la idea era poder realizar test de salto y test de velocidad de ejecución y ver si aquellos que tienen las mejores marcas, mejores saltos, eh, cuando hacemos los cálculos, si el coeficiente de correlación es alto o es bajo. Pero ahí ya nos vamos directamente a un trabajo de campo o de laboratorio. No estamos hablando de algo más teórico o de textos, que es lo que vos nos estás planteando. Claro, por eso digo que podría quedar como un trabajo bibliográfico, monográfico sobre todo lo que existe al respecto, porque créeme que hay un montón, y entonces después lo que queda es, bueno, lo voy a trabajar en diferentes campos específicos, ¿no? Y ahí lo pones vos en prueba, por ahí vos, Rodri, estás trabajando, pienso, ¿no? No sé, digo, como hipótesis creativa, estás trabajando en handball y estás trabajando en las inferiores, bueno, ¿cómo se pone de manifiesto eso? ¿Cómo se puede trabajar en las inferiores? Por ahí Diego está trabajando en mediano rendimiento, en fútbol, entonces lo pone, ¿me entendés? Y entonces ahí sí vos vas a tener la vinculación con la praxis. Pero Claro. nuestra licenciatura, porque aparte no es que no queramos, para nosotros era un re desafío. Hace en el 2010, 2012, yo arranqué en el 2012, pero en el 2010 estaba Rodríguez Facal, en Mar del Plata, no sé si alguno lo conoce, seguramente hemos hablado un montón porque es nuestro mentor, nuestro amigo, una persona que amamos mucho, que falleció obviamente, y él hacía trabajos de corte de campo, ¿no? Pero claro, después el estudiante se martirizaba y se daba la cabeza contra la pared cuando no podía, porque es muy difícil penetrar sobre las instituciones, aún conociendo, ¿se entiende? Y después verificar la objetividad de los recursos con los que se midieron. Necesitamos pareja de doble a ciega, mandar esa información, que ustedes nos envíen como video, demostrando de que realmente es así, porque después vos sacás algo a la calle, ¿no? Para que te lean, de que vos decís que sí o que no. Pero, a ver, eso hay que tasarlo, ¿no? Vos te podés equivocar en la medición porque nada, estamos generando nuestros primeros pasos y por ahí eso después otro lo agarra en Japón, ¿me entendés? Y lo pone de manifiesto y dice, che, no lo estoy logrando. Entonces, terminamos en esto, ¿no? Hagamos un buen trabajo duro, literatura, que después ya te va a dar la posibilidad que con alguno, en el caso de ustedes, plataformas tensométricas, pienso, ¿no? Bueno, hoy hay un montón de telemetría que se podría aplicar a esto, ¿no? Y ustedes ya lo ponen de manifiesto. Pero sí, cualquiera de las dos me encantó. Pensemos bien después y... ¿Quién más? Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás, ¿Qué Raúl? tal? ¿Todo bien? Eh, yo voy a trabajar con Franco, somos una pareja por ahora, un dúo, Bien, bien. eh, y elegimos el método de entrenamiento balístico para el desarrollo de la fuerza potencia en el deporte sexto, ¿En qué? ¿Qué deporte? sexto masculino. Sexto, ¿Sexto qué? sexto, el deporte, Ah, sexto gol. sexto gol. Sí, Ah, sí, sí, no conozco mucho, pero sí, sí, joya, dale. Pará, decime el apellido de Franco, ¿cómo es? ¿Lo sabes? Gerbaudo. ¿Cómo? Gerbaudo. Uf, re difícil. Franco, ¿lo puedes poner ahí en tu tres puntitos y pones tu apellido, porfa? Franco Gerbaudo. Dale, bien, y seguime contando, dale. Eh, bueno, por ahí nos había costado un poquito definir el tema, sí,
queríamos trabajar sobre el desarrollo de la potencia y por ahí llevarlo a situaciones de juego. Ujú. Es un deporte arreglado, ¿no? Institucionalizado. Sí, sí, Tiene un sistema de sí, sí, competencia, tiene una sí. federación. Tiene una federación, sí, Ah, sí. ok, ok. A nivel Em, internacional todo. joya, joya. Por Em, ahí eh, femenino se ve hace bastante tiempo, masculino como que empezó a verse más popularmente, nada, hará 2, 3 años quizás. poquito. Pero Sí, el poquito. deporte es antaño, porque sé que no es profesorado de Romero Brescas y que se No, sí. practica. Sí, 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 sí. sí. Sí, Sí, yo sí. no lo conozco, pero porque, bueno, nada, no se dio, pero sí siempre lo escucho y nada, está bueno, voy a aprender un montón entonces. El tema de la balística, lo que no entendí. ¿Los movimientos balísticos sería? ¿O el El desarrollo método de de la fuerza? entrenamiento balístico, el método de Mm. entrenamiento balístico para el desarrollo de la fuerza potencia en el deporte sexto. Claro, yo, por ejemplo, al igual que el resto de los compañeros, yo pensaría más en el desarrollo de la fuerza en el masculino, ¿no? En sector masculino, donde el capítulo 3 hable del método balístico, Ajá, para no partir de la balística, digamos, de la física y del método y la construcción del entrenamiento deportivo, y que el lector llegue hacia lo que nosotros deseamos, que es lo revolucionario, pero no desde la primicia. claro. Porque para el desarrollo de la fuerza en jugadores esto o el masculino, ¿verdad? O para no sé si tiene un sistema, imagino que tiene rotaciones o algo, no. Tienen posiciones los Eh, jugadores. sí, tiene posiciones, son dos jugadores que se pueden mover por toda la cancha y después Sí. tenés jugadores de ataque y jugadores de defensa que se mueven solamente en ese campo. Ah, está buenísimo. Está delimitado entonces el área. Sí, sí, pueden ir cambiando las posiciones, pero siempre tiene que haber sí o sí dos en ataque y dos en defensa. ¿Y cantidad de jugadores? 6. Me van a poner Serían dos defensas, dos medios y dos ataques. me van a poner a estudiar, ¿eh? Tenías que Mirá. hacer algo más hegemónico, no algo tan... Bueno, bien, me encantó, me re gusta aprender. Bueno, bien. ¿Y qué suele hacer los que hacen este deporte? Digamos, ¿trabajan la fuerza como por ejemplo el rugby o rugby, digamos, in situ dentro de la cancha? Donde hacen empuje, hacen transferencia, o trabajan más al estilo del voleibolista, que trabaja su fuerza, velocidad, su relación en la sala de musculación y después se vinculan en situaciones de juego en la cancha. ¿Cómo es el trabajo de la fuerza de lo común, digamos, nosotros en Argentina? Eh, sí, lo podés trabajar con una transferencia, por ahí de hacer quizás ejercicios de gimnasio transferidos al deporte. Es un deporte donde por ahí tiene que estar muy relacionada la reacción del jugador. Es un deporte de contacto, sí, pero no es cuerpo a cuerpo. No, por ahí se me hace difícil explicártelo, Sí, sí, pero re. es como si fuera el básquet. Sí, Bueno, ahí es el mismo tipo de relación que tiene, ¿sí? hay bote de Solamente balón, que, todo. sí, sí, es con una pelota que no pica, que tenés que ir avanzando en el campo haciendo pases. Pero vos decís que, por ejemplo, yo te digo dos ejemplos, ¿no? Te digo cómo entrenan. Generalmente, cuando entrenan fuerza, los que hacen sexto ¿van al gimnasio y en otro momento vienen a la cancha o entrenan fuerza en la cancha? En la cancha. Ah, entonces sí, me parece muy bien la propuesta de terminar con la balística, ¿no? Como método, ¿no? Como metodología en realidad, como metodología, ¿no? Del desarrollo de Ok. la fuerza. Ujú. Buenísimo. Bien. Bueno, y no sé si es difícil encontrar un tercero, ¿no? No digo difícil, por ahí, pero Eh, tratemos de Invitamos a buscar. cualquiera que se quiera sumar. Obvio, re obvio, sí, sí, sí. Sí, Bien, sí. sexto gol. Siempre yo doy atletismo en la Universidad Nacional de Luján y cuando enseño, digamos, cuando me tocan los saltos, siempre vamos a una cancha que está preparada para sexto gol
y hay un proyecto de extensión que hacen Sestobol y me toca correr el aro, se dice, el aro se Sí, llama. claro. Sí. Pesadísimo, y siempre me toca a mí correrlo para poder poner los colchones y enseñar salto en alto Lado y largo. lo dejan siempre todo armado así, es re pesado. Tiene, de hecho, las canchas nuestras, los cuatro gimnasios que tenemos, tienen como el orificio para mover y poner el... Porque la El aro, asignatura está en el claro. profesorado. Sí, sí, nosotros en el profesorado de educación física la tuvimos. ¿En Era dónde? opcional, pero estaba. Soy de General Pico La Pampa, Ah, cerca. La Pampa, sí, re. ¿Qué es un instituto de formación docente? Sí, Ah, re, que tiene un CEF, digamos. claro, es UNICEF. Qué piola, muy bien, qué bueno. Bueno, muy Sí, sí. bien, Raúl, vamos con eso entonces y Franco, ¿no? Muchas gracias. Franco no puso el apellido ahí, pero bueno, más o menos después me fijo en la plataforma. Bien, ¿quién nos queda? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Me escucho bien ahí? Bastante bien, Luis, Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para todos ahí. igualmente. Bien, nosotros vamos a trabajar ahí con el profe Hugo Gutiérrez, que también está presente ahora. Sí. Vamos a trabajar sobre el entrenamiento de la fuerza explosiva en miembros inferiores. Bueno, ya estamos por determinar bien las edades, pero vamos a trabajar sobre el entrenamiento de la fuerza explosiva en los miembros inferiores, en el fútbol. De vuelta, a ver, explícame un poco más. ¿Cómo dice? Contame un poco más, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo es el tema? Perfecto. La idea principal es empezar a trabajar sobre, bueno, esta temática. Lo que sí tenemos que determinar bien, como le habíamos comentado, el tema de la edad. Y la idea es trabajar sobre la pliometría, ¿sí? El trabajo extrínseco, perdón. Y bueno, la idea es esa, más o menos queríamos ver en qué nos podría guiar, como para tener más noción sobre el tema. Ok. La pliometría es un método, ¿no? De Bergonchansky. Y ustedes quieren trabajar este método para el desarrollo de la fuerza. ¿En qué jugadores? ¿En qué Eh, deporte? le- en el fútbol. Pero en Vamos a qué- determinar bien, ya prácticamente tenemos que determinar bien la edad, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahí con el profe, pero más que todo es este tema, la temática que habíamos elegido. Mirá, vos sabés que es un tema paradigmático y existe un montón de literatura, y aprovecho esto, no va solo para ustedes dos, sino para el resto de los compañeros, que dentro del proceso de escritura tiene que haber algo creativo propio del grupo. Por ejemplo, a ver, si la prometida, y yo digo que es paradigmático porque existe un montón de material, se aplica a todos los deportes donde haya fuerza, velocidad, vínculo de cambio de sentido, necesidad de un trabajo más explosivo, sobre todo el tren inferior, aunque también lo hay en el tren superior. Y si existe tanta literatura y todo está escrito, y en este deporte que se trabaja desde los 80 en adelante, porque en los 60 se creó, llegó a popularizarse Claro. en los 80 y hoy se trabaja después de 50 años, la pregunta sería, bueno, ¿qué aporte le podemos dar nosotros que no sea solamente la conjunción de un reservorio, ¿no? Digamos, que no sea mi trabajo un reservorio de información, saqué esto acá, saqué esto acá, saqué esto acá, y lo pongo ahí en valor, sino que sea, che, no, mirá. Entonces ahí me parece, ya que lo mencionaste, que hay un poco menos de literatura, pero que podía aplicarse a la plometría de bajo y mediano impacto en, ¿no? jugadores nobles o en una categoría específica, ¿no? Entonces como que bueno, ya no estamos hablando de esa pliometría de alto impacto con cajones, con medidas tensiométricas y demás, sino que estamos hablando de la construcción de un camino hacia eso que ya se sabe que es efectivo, ¿no? Y que ya se sabe incluso no solamente que es efectivo, sino que trabaja no solamente la parte distal y proximal de la musculatura, sino también la medial, que muchas veces es mucho más, es muy importante y que con otros métodos de poleas y palanca no lo podemos trabajar. Entonces me parece que estaría bueno ahí, ¿no? Como que le dé un poquito más de significación.
Recordemos también, Perfecto. compañeros y Sí, compañeras, que la ciencia y el camino este que estamos recorriendo tiene que tratar de solucionar los problemas más importantes de la sociedad, donde las niñeces, las adolescencias, la tercera edad, también hay que vincularla, ¿no? Porque si no nos quedamos en esta cultura centrista que habíamos dicho, europeizada y mercantilizada, en la cual es el sujeto de rendimiento, es el único de los, y siempre vamos a esas pequeñeces que en realidad cuando leemos decimos, uy, che, no lo puedo aplicar ni en Pepe, en mi escuelita, ¿no? Porque al final es algo hiperespecífico que no se relaciona con la realidad de nuestras posibilidades técnicas y demás. Así que si lo vinculás a mi modo de ver con categorías junior, categorías, bueno, no sé en el fútbol cómo se llaman, las bases, ¿no? Las bases se llaman, me parece que es más perfecto. pertinente. Vine a conectar un cable, ¿eh? ¿Y ustedes ya trabajaron juntos? ¿De dónde sos vos? ¿De la tonadita de Salta, de Jujuy, no? No, yo soy de La Rioja, ¿De La Rioja? riojano, Mirá. riojano. ¿Y de qué parte de La Y Rioja? Villa Unión, cerca del Talampaya, no sé si se ubican. Sí, Talampaya, ¿cómo no voy a conocer? Tremendo lugar para practicar montaña. Qué belleza. Totalmente. Qué vinos también que hay por ahí. No, Qué muy bueno, altura. la verdad. ¿Y tu La verdad. compañero, Hugo? ¿De dónde es? ¿También de El ahí? profe es de Uruguay, creo que me dijo. ¿Concepción del Uruguay? ¿Cómo andas, Eh, Nahuel? Hola, un gusto, un saludo a todos. Hola, Hugo, ¿cómo andás? Bien, bien, yo soy cordobés. Ah, Esto, cordobés. sí, 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 hace 4 años. Yo soy de la cohorte 2021. Yo regularicé todo, lo hice, terminé en la pandemia y bueno, por estas cuestiones de laburo que surgió ahí, bueno, trabajé primero ahí en Maldonado, Ah, en estás Atenas de San Carlos. en República Oriental entonces, ¿no? Bien. Exactamente, 2 años ahí y bueno, segundo año acá en Montevideo trabajando en un club de acá, así que bueno, hablé con Alejandro y claramente se complicó, así que bueno, similar trabajo, yo le decía a Luciano que, a Luis digo que podemos orientar, que Bien. sea algo relacionado al fútbol, la verdad que estaría recontra interesante, Fuerza Explosiva es recontra interesante y bueno, después nos podemos ir de ahí, como decías vos, especificar un poco más. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo con GPS también, ver si de alguna manera podemos eh, también meterlo digamos, de alguna manera en cuanto al rendimiento deportivo. Hay que buscarle la vuelta, pero bueno, me interesó lo que planteó Luis. Sí, ese ya sería otro trabajo que tiene que ver con la telemetría aplicada, ¿no? Por ahí con la pliometría, no sé si habrá algún indicador que nos pueda acompañar, pero sí con el desarrollo de las situaciones de juego y demás. Eh, Claro, como indicador de la fatiga, quizás, viste, ya, que se usa mucho el CMJ, sí, el pero bueno, habría que CMJ. buscarle la vuelta. Sí. Bueno, che, se te pegó mucho la tonada charrúa, ¿eh? No te No, olvides no que me sos digas eso. cordobés. No, 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 no digo el Bo, no digo el Ta, no digo nada. Vamos No, arriba está tampoco. casi igualito te diría. No, no, Eh, no. Bueno, muy bien, Luis y Hugo, perfecto. Vamos con eso entonces. Puse acá las dos Gracias, cositas Nahuel. más o menos. Puse un desarrollo. ¿Quién nos queda entonces? A ver, de los que están aquí presentes, están todos en grupo, ¿no? Hola, profe. Ah, Pablo, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, hermano. Contanos. Bueno, yo tengo el caso similar al otro compañero, donde él era de la Corte 2021 también. Me Y parece. bueno, también por todos temas personales también dejé la carrera un poquito y ahora estoy recursando la materia, ya saqué todos los finales y todo. Tengo que dar la tesis, ¿no? Ok. Y lo más Eh, importante. y ahora con el tema, yo había en su momento había hecho otro tema que era, yo siempre estuve muy metido con el tema de las artes marciales y todo eso, todo ese mundo de deportes de contacto, pero es difícil igual encontrar grupo. Lo que estoy viendo ah, eh, por ahí algo relacionado a la potencia, a la fuerza explosiva, que también lo puedo, viste,
ahí ir por ese lado y juntarme con algún grupo en todo caso. No, no tenés grupo ni una persona, no, todavía. No, no. Ok. Y trabajaste digamos, tenés experticia en deportes de combate, ¿en cuál? Y yo soy practicante de karate y de Brazilian Jiu-Jitsu de hace muchos años. ¿Karate, jiu-jitsu? Claro, de karate y después de Brazilian Jiu-Jitsu también. Mm. Bueno, que no sé, yo, digamos, de forma individual no se puede hacer nada, no hay nadie que haya vinculado con un deporte de combate, pero puede que hayan los otros grupos que no son de rendimiento deportivo que lo vinculen con alguna matriz. Yo, por los que me quedan individual, después, obviamente, colaboro con el resto de los compañeros, porque, por ejemplo, o por ejemplo, imagínate que Alejandro que está de Brandi, que está con deporte escolar, por ahí hay alguno que trabaja, no sé, la enseñanza de los deportes de combate para la disciplina, ponele, ¿no? Una filosofía de vida. Y entonces ahí por ahí a Ale le queda una persona sola y así los vinculamos. La idea también es un poco eso, ¿viste? Em, Sí, justamente yo estaba, viste, estaba recién entré también donde con Alejandro para ver, viste, con otro dispositivo para ver de qué estaban hablando, para ver por dónde iba también. estás Así perdidas que está, entonces. así que estoy viendo a ver dónde me puedo meter. Bueno, lo que sí tengo que buscar por lo menos una persona más como mínimo para poder intencionar el trabajo, Dale, ¿sí? dale. Yo acá ya lo dejo escrito. Profe, Y creo que Dale. mi nombre es... alguien dijo, profe, mi nombre es, pero no sé. O estaba Lucas con alguien en otro encuentro. Bueno, no sé quién me queda. Valentín, ¿no? Nada más. No, Valentín ya estaba acá, en este. Ya estoy, profe, ya estoy. Che, bueno, ¿no queda más nadie entonces? Nos queda ahí Pablito solo y después el resto tenemos. Bueno, miren, les cuento cuáles serían los próximos pasos. ¿Les parece? Tengo una pregunta, profe. Dale. La pregunta era, por ahí, como usted dijo, para ir arrancándonos con el tema, por ejemplo, en nuestro grupo que tenemos un tema, pero ¿qué ítem o qué elementos tiene que tener el tema como necesario para entonces de ahí arrancar, a tener bien la idea ya? Como para cerrar bien la idea, ponernos de acuerdo entre los cuatro y que tenga esas cosas, ¿no? Gran pregunta. En primer lugar, nosotros vamos a trabajar un ratito. Después hay dos cosas. Una cosa es el título, ¿no? Y otra cosa es el tema. Lo que nosotros vamos a definir ahora es más el tema que el título. El título seguramente cuando ustedes me manden el tema yo les voy a decir, che, el título tiene que ir por acá y ustedes lo van a reafirmar, ¿sí? El título es como, ¿qué es un título? Si me preguntás, yo te digo, un título es la forma más resumida y sucinta de decir tu tesis. Yo te digo, che, decime tu tesis en 20 palabras, en 15, decímela en 10. Ah, sistema de entrenamiento para el control de la fuerza especial en corredores de fondo. Listo, sistema de, ¿no? Ese es tu título. Ahora, el tema por ahí es más amplio y es la vinculación de, uno, el deporte o la modalidad, método, principio, técnica o algo, ¿no? Y por ahí grupo etario, vínculo con el alto rendimiento, con el mediano rendimiento, género quizás, ¿no? Vos decís, con las futbolistas, bueno, ya estamos hablando de las futbolistas, que no es lo mismo una mujer, digamos, no es lo mismo no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es otra forma de vincular, por ahí una expresión técnica, una expresión estratégica, una expresión táctica, un desarrollo de la fuerza, ¿no? Por las cualidades químicas, físicas, funcionales. Me parece que pasa por ahí un poco, por la modalidad, el deporte, el grupo etario no siempre hace falta, ¿no? Pero más o menos son las cosas elementales y lo creativo que ustedes tienen que quieren trabajar. Por ejemplo, acá surgió el tema de la pliometría, si Pablo tuviera el desarrollo por ahí de la empatía en los deportes de combate, como en Brazilian Jiu-Jitsu, creo que dijo, la relación de la arterofilia y la gimnasia, la velocidad de ejecución, la práctica del método balístico, ¿no?
Eso con el deporte, la modalidad, el grupo etario, el tipo de rendimiento. Si es un rendimiento amateur, un rendimiento funcional, un rendimiento deportivo, mediano, un rendimiento alto, alto rendimiento, pirámide de juicio olímpico. Esos son los elementos que son necesarios. Ahora entiendo. Yo más que nada era también para saber, como usted dijo, la idea también por ahí no que nos lleve tan extenso el trabajo de muchos temas o temas grandes y querer meternos mucho en cada tema, por ahí tratar de hacerlo lo más explicativo. Te vas a tener que meter a profundidad. Eso dalo por hecho. Para eso también estoy yo un poco para acompañarlos en los mails y guiarlos ustedes por dónde ir, ¿no? Pero meter a profundidad tiene que ser un desarrollo profundo de la literatura que arranque desde la generalidad, tipología, principios, categorías, leyes, etcétera, y que se vincule con las experiencias del rendimiento deportivo sin la necesidad de experienciar, ¿no? De que no sea un trabajo de corte explicativo. Pero, como vos decís, específico tiene que ser. Bueno, miren, nosotros tenemos ahora, ustedes ya hicieron el primer TP, ¿no? En ese... esperen que estoy abriendo el cronograma. Justo me está funcionando mal la computadora. Lleva prendida como 14 días. Espérenme un segundito, ¿eh? Ustedes están con el tema de TP2, que es bastante amplio, que tiene que ver con em, las citas, ¿no? Citas textuales, citas cortas, cita mediana, cita larga y demás. Em, Nosotros nos vamos a volver a vincular de dos formas. Una, mediante los que yo les voy a poner acá, que es mi correo, que esto es de carácter obligatorio, o sea que tómenlo. Mi correo es nahuel.luengo@ufasta.edu.ar, se los acabo de poner ahí. Em, Cuando ustedes tengan el tema y alguna explicación, me van a mandar ahí, profe, nuestro equipo está terminado, ¿no? Entonces yo de ahí los voy a rastrear a todos, voy a tomar sus mails y voy a ponerle que ya construimos un equipo. No basta solamente con lo que yo anoté acá de cada uno de ustedes, ¿está bien? Entonces, lo primero sería, primer paso, enviar un mail con el tema, el contenido, la temática y alguna pequeña explicación que quede ahí nada más sucinto para que yo por ahí les vincule con alguna literatura. Y después, ustedes van a tener un trabajo que se llama selección del área temática y ahí entonces ustedes van a tener que hacer una síntesis. Eso se hace a partir de la semana que viene, no la otra, el 28 del 10 hasta el 4 del 11, fíjense en el cronograma, ustedes tienen que hacer este trabajo. En este trabajo, cuando hablamos de una síntesis, la idea es que ustedes propongan en un texto sucinto de unas 4 o 5 páginas, la explicación está toda bien ahí, quédense tranquilos, no tienen que copiar esto, pero para que se lleven una idea, tienen que sintetizar la idea a través de la búsqueda bibliográfica especializada. Ustedes ya saben buscar en la literatura, ya saben determinar a través de lo que trabajaron con José Rabasi, y entonces lo que van a hacer acá es poner en funcionamiento eso con el tema que yo les acepté durante esta semana. Entonces, me mandaste el mail, yo te dije, vamos por ahí, y después lo que queda es que hagan una búsqueda bibliográfica donde encuentren conexiones de conceptos, de literatura y demás, y por lo menos les vamos a exigir de que haya una integración de 3 libros, de 3 publicaciones, de 3 autores diferentes. ¿Sí? Y ahí terminaría entonces el 5. Y el trabajo 6 y más importante, es la escritura de la monografía, que es muy factible que todos la desaprueben porque es la idea en la cual nosotros ahí le vamos a explicar en otra clase que les vamos a dar de qué se trata cada uno de los capítulos, cómo es la estructura, le vamos a dar la plantilla y en esa plantilla ustedes van a tener que hacer la introducción
del desarrollo del trabajo final de graduación y la escritura de cada uno de los nombres de los capítulos y de los nombres de los epígrafes. Y ahí, con eso solo, con el anteproyecto, es que termina la cursada. Estamos hablando realmente a partir de las primeras semanas de diciembre, ¿no? En esa hoja de ruta que ustedes van a hacer, en ese proyecto, ustedes, si pueden, nosotros vamos a tratar de exhortarles a que presenten el primer epígrafe del capítulo uno. Sería como el primer capítulo para que lo entiendan, ¿no? Todo capítulo tiene 3 epígrafes, por tanto, la tesis o el trabajo de la tesina tiene 9, porque tiene 3 capítulos de 3 epígrafes. ¿Está bien? Y más o menos es la escritura entre 4 y 7, 8 páginas. Se puede hacer en un día incluso, trabajando colaborativamente. Y eso ustedes los van a presentar a mí, en el caso de ustedes, como tutor, en una carpeta que diga Nahuel Luengo en rendimiento deportivo, y ahí ustedes lo van a presentar en la plataforma, y eso va a ir a un Turnitin. Y eso, entonces, yo voy a encargarme de corregir la parte del contenido y la estrategia de la escritura y el Turnitin si la forma en la que ustedes están escribiendo están sorteando al plagio. Ustedes saben que el plagio está penado incluso legalmente en Argentina y en la mayoría de los países del mundo y nosotros no podemos robar una idea, conceptualizar una idea de otro sin por lo menos referenciarlo. De ahí la importancia entonces de lo que ustedes ya trabajaron, que es el vínculo con una escritura precisa, declarativa y que cumpla con las normas APA de la sexta edición, que es la que trabajamos ahora. Hasta ahí está. Y después entonces lo que queda es lo que ustedes vayan desarrollando tienen 2 años de posibilidades de que finaliza la cursada, ustedes la van a finalizar en diciembre, tienen todo el 2026 y todo el 2027 para finalizar la tesis. Ya les dije que en un cuatrimestre lo pueden hacer, en 2 la mayoría, en 3 la minoría y en 4 casi nadie. O es porque dejó la carrera o porque nunca se sentó a hacerlo. ¿Está bien? Y ahí nos vamos a intercambiar ya no por plataforma, sino nos vamos a intercambiar por mail. Hola, profe, ¿cómo le va? Ya terminamos el capítulo 2, esperamos las correcciones. Profe agarra, lee, pone, no, mira esto para acá, esto como cambiémoslo, mejor vamos por esta parte, mira, no mencionaste este autor que es trascendental. Entonces ahí van a estar mis recomendaciones y reflexiones más de orden de contenido y no tanto de forma, porque de forma ya le voy a dar, antes de finalizar la cursada, una denominación de si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal y qué es lo que hay que cambiar. Y de ahí en adelante se apela a que ustedes van a utilizar esa misma lógica para el resto de los capítulos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Paso número 1, Enviarte un mail, Pero, tema. enviarme un mail. Ok. Y en ese mail me ponen, somos fulano, mengano y sultano, y vamos a trabajar este contenido, y me pueden hacer preguntas también, ¿no? El profe, ¿qué le parece? ¿Qué me puede recomendar? Estamos en esto, pero estamos perdidos, pero sabemos que esto sí lo podemos hacer. En la clase charlamos de esto, pero nos gustaría entonces mejor, hemos pensado hacerlo en aquello. ¿Mm? Y de ahí entonces, la semana que viene, que es a partir del 28, la otra semana, perdón, ahí tienen que hacer la actividad número 5, que a esa se la voy a corregir yo. Bueno, para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Finalizo la grabación. Ha sido un placer. No esperaba esto.